Bien, seguimos, amigos televidentes, en este interesantísimo conversatorio con don Ramón Núñez, Rosana y Luis. La verdad que es un honor compartir esta mesa con don Ramón, que por sus múltiples actividades y sus compromisos, y estando también en el ámbito mediático, de que tiene sus propios mecanismos de comunicación, ahorita vamos a acabar todos en una ronda de entrevistas cruzadas. Pero don Ramón hizo un comentario muy importante en el primer segmento, amigos televidentes, y él se refería a que en algún momento la historia deberá escribirse, sobre todo con lo que ha pasado en República Dominicana, que algunos quieren desmitificar. En el libro que usted inteligentísimamente pudo recopilar de todos sus artículos, yo me centro en la parte del título del libro, y creo que usted se refería, y quizás, y esa es la pregunta básica, de específicamente las verdaderas causas de la estabilidad. Mira, son muchas. Lo primero es que este gobierno desde su inicio, yo diría que de la primera gestión, ha logrado una gran confianza de los agentes económicos, de los mercados, de las agencias clasificadoras, y lógicamente eso es fundamental. Es decir, la confianza en la economía, en el amor, en los negocios es clave, y este gobierno la ha mantenido, yo diría que la ha reforzado de manera continua. También ha estado la disciplina. El gobierno desde el 2004 cumplió eficientemente con los programas con el Fondo Monetario prácticamente en todas las revisiones. Eso también es un elemento que ha contribuido al tema de la estabilidad y de la confianza y del crecimiento. Y también yo añadiría la coordinación que ha habido entre la política fiscal y la monetaria, que uno aprecia su impacto especialmente a partir del 2008. Lo fue desde el 2004, pero a partir del 2008, por ejemplo, cuando ocurre el choque de los precios en el 2008, la política fiscal fue expansiva y tenía que ser expansiva porque hubo que aumentar los subsidios, había que proteger a los sectores más vulnerables. Entonces, en una situación como esa, la política fiscal fue restrictiva, se aumentó la tasa de política, se tomaron una serie de medidas, y gracias a esa coordinación y a esa medida de política monetaria, el 2008, a pesar del choque de los precios, la inflación fue apenas de 4.5%. En el 2009, entonces, uno tiene un panorama totalmente cambiado. Es decir, hay una recesión global, se caen las recaudaciones del gobierno, el gobierno carece de los recursos externos para implementar una política de estímulos fiscales, que era la receta del G20 y del Fondo Monetario. Entonces, en ese momento, la política monetaria adopta una postura flexible, se reduce la tasa de política de 9 a 4.5, se libera más de 19.000 millones de pesos del encaje legal, se modifican reglamentos como el de evaluación de activos y la norma de educación patrimonial, y gracias de nuevo a esa coordinación, en el 2009, en medio de una recesión global, la economía dominicana creció 3.5, una de las mayores de la región. Una parte, don Ramón, importante, que creo que fue un comentario que se hizo en la puesta en circulación del libro, que quizás una de las cosas más importantes de todo esto es que no ha habido injerencia de la Presidencia de la República, del Gobierno Central, en todo el tema de política monetaria, lo cual ha permitido que se pueda desarrollar todo este tipo de esquemas que usted ha dicho. Sí, perfectamente. Primero porque tenemos una ley monetaria y financiera, hay una autonomía, gracias a que a los periodos de las autoridades son 2 años, pero el presidente ha sido sumamente respetuoso. Es decir, las medidas de política monetaria, cambiarias, crediticias, se discuten en el seno del Banco Central, de la Junta Monetaria, y se manejan de manera autónoma. Claro, eso no significa que haya una independencia, tiene que haber una coordinación, y esa coordinación es fundamental. Por ejemplo, en el 2010, ante el choque de los precios, la política monetaria también reaccionó y se movió a, como le dicen ustedes, un terreno más neutral. A fines de año se movió a otra postura y se liberaron recursos del encaje legal, 7.000 y tantos millones, como una forma de dinamizar el crédito. Pero ese ha sido otro elemento clave, yo pienso, la coordinación entre la política fiscal y monetaria. Pero ahí yo agregaría, ingeniero, que lo más importante es la forma previsora como han actuado las autoridades en cada una de las ocasiones, porque tenemos que reconocer que en ocasiones las propias autoridades han tenido que tomar medidas que van en contra de lo que es el crecimiento de la economía, porque lo han entendido necesario para preservar la estabilidad de precios.
Y ya sabemos que esas son medidas que hay que tener valor para adoptarlas porque no son simpáticas y además a todos los gobiernos lo que les gusta es tener una economía creciendo. Y en un momento dado hay que bajar el tono de las actividades productivas para que la economía no crezca tanto, debido a que eso puede estar llevando a un calentamiento que puede traer como consecuencia una inestabilidad de precio y muchísimas consecuencias adicionales. Y todas esas decisiones han sido tomadas en momento oportuno y con valor, porque el gobernador del Banco Central y los miembros de la Junta Monetaria han tomado todas esas decisiones en el momento en que han tenido que hacerlo, sabiendo las consecuencias y el impacto que eso puede tener. Entonces yo creo que ese es uno de los elementos más importantes, porque eso es lo que le da la confianza a la gente. El agente económico tiene la confianza en el manejo de la política monetaria y en la estabilidad, porque saben que hay unas autoridades que están velando y que están todo el tiempo dándole seguimiento a lo que está ocurriendo en la economía nacional y en la economía internacional para fines de tomar medidas previsoras. Y eso no lo ve, por ejemplo, con el tema del tipo de cambio, que es una variable tan política, que ya hoy en día en el programa monetario y en la formulación del presupuesto se proyecta el tipo de cambio a final de año, el tipo de cambio promedio, se publica, y eso no provoca que los agentes económicos acudan a querer comprar dólares y a captar dólares, porque saben que ese mensaje se va a mantener y mejor se queda por debajo el tipo de cambio a lo que se ha proyectado como que ha sido promedio al final de diciembre. Y un ejemplo que nosotros hemos puesto aquí en el programa de esa confianza es el hecho de que aún habiéndose producido algunos problemas con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y habiendo una campaña de la oposición en contra del acuerdo, tratando de que el acuerdo se rompa para fines de que haya un problema de crisis, aún así los agentes económicos siguen haciendo sus actividades productivas con toda tranquilidad. E incluso la inversión extranjera directa, que este año, como decía usted en su último artículo, creo que crecieron a 2.300 millones. Y todo el sector externo creció, sí, las exportaciones nacionales, zona franca, turismo. Eso no se ve cuando hay situación de desconfianza, eso no se ve, porque es que lo primero que hace el inversionista es, en lugar de traer capital, lo que hace es llevárselo, de recogerlo y llevárselo para cubrirse. Por eso yo comentaba en el discurso de puesta en circulación del libro que en el gobierno de Hipólito Mejía, antes de las quiebras bancarias, la estabilidad se perdió. Porque se ha querido vender la especie de que todo el problema surgió por las quiebras bancarias, y no. Antes de la estabilidad cambiaria, el tipo de cambio ya había comenzado a deslizarse a una tasa mayor que en los años anteriores. La inflación también. El resultado global de la balanza de pagos en el año 2002 fue negativo en 550 millones de dólares, en un momento de auge de la economía mundial. El déficit en ese año fue 2.3% del PIB, y cuestionan el nivel de déficit nuestro. Y uno asume una serie de variables: el empleo, el nivel de pobreza e indigencia, cayó entre 2000 y 2002, es decir, antes de producirse la quiebra bancaria. La quiebra fue un detonante que agudizó y agravó la situación. Y provocó lo que ya todos conocemos. Exacto. Pero ya la estabilidad se había perdido porque se había perdido la confianza. Exacto. Por eso también cayó la inversión extranjera directa. Y el mejor ejemplo, 2002. El mejor es tan ejemplo, importante, la confianza, que sin asumir la presidencia, Leonel empezó a caer el tipo de cambio. Sí, comenzó a corregirse la situación de crisis. Sin todavía llegar solamente al Palacio Nacional. Con el anuncio de quiénes serían las autoridades monetarias, ya los agentes económicos comenzaron a recuperar las crisis en la economía dominicana, y los precios básicos comenzaron a tomar su nivel de nuevo y alinearse con un ambiente de estabilidad, y todo eso es simplemente confianza. Confianza. Como decía uno de los amigos de Twitter, Luna Valiente, que incursiona tanto en Twitter, porque el país, al fin y al cabo, el pueblo conoce. Y ese tuitero me comentaba, bueno, pero ¿cómo la economía no crece, como dice
Martínez Moller dice, y la cantidad de Sirena, de Plaza Lama, de Jumbo, de distribuidora Eso mismo Corripio, dije yo ayer. como se ha multiplicado. Pero todavía en estos días vemos una inversión de 350 millones de dólares en una terminal de gas natural. Entonces, cuando se produce ese tipo de inversión, pensando en el 2014, es porque hay confianza en la economía. Y eso es concreto, eso se ve. Está unida a Quisqueya 1 y Quisqueya 2, que son 500 megas que van a entrar de gas natural. O sea, que son dos inversiones en una. Y nada más hay que ver el informe de Fitch reciente, que ustedes lo han comentado, cómo ellos te hablan de un bajo nivel de endeudamiento, alto crecimiento del producto, estabilidad. pero hay que leer unos párrafos cuando te dice que habla de las elecciones, que habla de la confianza. Del desafío en la estabilidad macroeconómica, a eso me quería referir, que realmente ese es el gran desafío que tenemos. Y Fitch lo comenta. Fitch lo comenta. Sí. No, y usted lo comenta durante todo el desarrollo del libro. No, la confianza es fundamental. Sí. No, y algo importante, esa misma visión exponíamos en un programa anterior. Y también otro aspecto, porque a veces nada más se ven los elementos, a veces nos cuestionan, no, ustedes nada más ven las cifras frías, pero en el aspecto social, yo creo que en estos últimos años, en lo que es tema de salud a través de SENASA, en lo que es los avances de la seguridad social, hay temas concretos también, la reducción de la pobreza, en la creación de más de 600,000 empleos. Hay elementos que todavía falta un camino por recorrer, por supuesto. Bueno, porque todavía estamos pagando el precio de la crisis. Exacto. Es decir, tú analizas la tasa de desempleo, la pobreza extrema, la pobreza en sentido general, y hoy estamos al nivel que estábamos en el 2000. Es decir, el país en el 2000 tenía los mismos índices, puntos decimales más, puntos decimales menos, pero en apenas 3 años, en 2 años, eso se desplomó. Eso quiere decir haberlo recuperado 2 veces. Lo que se perdió y lo que se recuperó ahora es doble. Es doble. Entonces, lógicamente, es un país que arrastra una serie de problemas, además inmerso en una crisis global, porque cuando uno analiza lo que está pasando en países que fueron milagros económicos como Irlanda, como España, uno compara el adecuado desempeño de la economía dominicana. No es un paraíso, pero imagínese alguien un manejo de un gobierno deficiente, de un mal gerente económico. No hay margen de error, era sin márgenes de errores prácticamente. CEPAL proyecta a la República Dominicana el mayor crecimiento de América Latina para el 2012. O sea, ellos ponen un 4% de crecimiento para el 2012 y República Dominicana va a estar en un 4.5%. Sí. A pesar, inclusive contando con que Panamá, Colombia está creciendo, Argentina está creciendo, pero también hay una gran parte de países que están muy por debajo de 3 y 2% de crecimiento. Sí, pero que tienen un peso los de Centroamérica y el Caribe, porque lo de Sudamérica por su conexión con la economía china y el precio de los commodities han logrado... con excepción de Panamá, que Panamá es un mega país en este momento. O sea, el crecimiento Sin embargo, Brasil se frenó en ese trimestre. Pero acaba de cerrar en 6º lugar en PIB mundial. Sí. Vamos a una pausa, retornamos en breve.